Soy Alejandro Bermúdez, director de Así Prensa, y me parece importante responder una pregunta que nos hace un lector sobre algo que leyó y que supuestamente se le atribuye al Papa Juan Pablo I. Como saben ustedes, es un papa en torno al cual se han tejido muchas teorías, historia, mitos, leyendas, porque sucedió que murió a los 33 días de nombrado, murió apaciblemente leyendo un libro espiritual del corazón que ya lo tenía débil. Él ya había tenido problemas de salud anteriormente siendo cardenal. Sin embargo, los cardenales creyeron que él debía ser el papa y lo escogieron para eso. Y pasó por el mundo ofreciendo su sonrisa, recordado como el papa de la sonrisa. Pero este lector pregunta si es que es verdad que un texto de Juan Pablo I que circula por ahí en internet es legítimo suyo. Y se trata de un texto en el que supuestamente Juan Pablo I reniega prácticamente de todos los dogmas de la fe, se avergüenza de la Iglesia, se avergüenza de enseñar, de las enseñanzas de la Iglesia sobre la homosexualidad, sobre la regulación natural de la natalidad, en contra del aborto, etcétera, etcétera. Todo renuncia, todo está mal y él lo cambiaría, ¿no? Y que esa habría sido las razones por las cuales el Papa habría sido asesinado, ¿no? Y entre algunas de las cosas dice que a lo largo de los siglos muchos hombres se sentaron en la silla de Pedro. Esto supuestamente lo habría escrito el Papa Juan Pablo I. El poder y el tesoro acumulados en todo este tiempo son incalculables. Me atrevo a decir que somos el estado más rico del mundo. ¿Cómo es posible que esto sea así si nuestra obligación es estar cerca de los fieles? No voy a seguir leyendo esta carta supuesta de Juan Pablo I. Hace algunos años apareció en internet una supuesta carta de despedida de Gabriel García Márquez, que, enterado que tenía un cárcel terminal, supuestamente escribió esta magnífica y poética carta de adiós al mundo y a sus lectores. La carta apócrifa fue tan creíble y era tan bien imitado el estilo de García Márquez y tan bien redactada que algunos periódicos de América Latina la publicaron como si fuera verdad y después tuvieron que disculparse diciendo que era en realidad una leyenda urbana puesta a circular en internet y que el mismo Gabriel García Márquez tuvo que decir que estaba vivito y coleando, que no tenía ninguna enfermedad y que no había escrito ninguna carta de despedida. La razón por la cual varios medios de comunicación se creyeron esto es porque la supuesta carta estaba tan bien redactada que era posible, era factible creer que estaba escrita o que había sido escrita por Gabriel García Márquez. Pero en este caso, esta basofia, con todo perdón, es imposible creer que ha sido escrita por Juan Pablo I. Por dos razones. En primer lugar, decir que el Vaticano es el Estado con más poder en el mundo. ¿Cuántas veces el Vaticano ha tratado de defender el derecho de los más débiles y le han pasado por encima las verdaderas potencias de la Unión Europea, cuando no Estados Unidos y otras naciones? Y el Estado más rico del mundo, por Dios santo. Existen diócesis en la Iglesia que tienen un presupuesto mayor que el del Vaticano. El presupuesto del Vaticano es inferior al de muchas naciones pobres africanas. Y obviamente ni remotamente pues la más poderosa del mundo. Para que se hagan ustedes una idea, si se vendieran todos los bienes del Vaticano, que sería una locura absurda, porque esos bienes que hoy en día pueden ser gozados por todo el mundo, incluso hay un día a la semana en que los museos vaticanos son gratuitos para que cualquier persona, sin importar su condición o situación económica, pueda mirar y apreciar esta belleza mundial acumulada por los años y por la tradición. Si se vendieran todos esos bienes y acabaran en consecuencia en manos de multimillonarios que solo se los mostrarían a sus amigos durante los cócteles, todo eso a duras penas lograría juntar $1.000 millones. Y para que se hagan ustedes una idea, el programa de estímulo económico del presidente Obama es 1.000.000 de veces lo que podría juntar el Vaticano si vendiera todo lo que tiene. 1.000.000 de veces. Y ese no es el presupuesto norteamericano, ¿eh? Es solo el paquete de estímulo económico. Entonces, pensar pues que el Vaticano alguna vez, o que es actualmente
el estado más rico del mundo es una ridiculez, eso jamás lo diría Juan Pablo I. Y por otro lado, yo desafío a cualquiera que vaya a la página web del Vaticano, busque los papas anteriores, encuentre a Juan Pablo I, lea los pocos discursos que pronunció en las pocas audiencias que pudo tener a lo largo de su vida, y se va a encontrar con críticas muy duras a la teología de la liberación, a la necesidad de regresar al auténtico espíritu del concilio. Nada que ver con que ordenemos a las mujeres, dejemos que el control de la natalidad sea masivo, estemos a favor de la homosexualidad, que es todo lo que supuestamente dice esta carta. Y la única razón por la que le doy hago referencia a esta carta, que es tan ridícula que no valdría la pena ni siquiera incomodar a un católico, ¿no? Un católico debería reírse de esto y decir, el que hizo esta basofia ni siquiera tuvo la preocupación de tratar de imitar el estilo de Juan Pablo I, como sí lo hizo el que inventó esta carta falsa de Gabriel García Márquez despidiéndose de la vida, ¿no? Entonces, resulta muy importante traer a colación este tema. ¿Por qué? Porque es una tradición de los enemigos de la Iglesia, internos o externos, tratar de crear una secuencia de ruptura entre un pontífice y su predecesor. Cuando escogieron al Papa Juan XXIII, todo el mundo le dijo: es Papa bueno, es el Papa tan distinto a Pío XII, que Pío XII era muy noble, muy austero en su forma de ser, él en cambio era simpático, convocó a un concilio ecuménico, etcétera, etcétera, ¿no? Resulta que cualquiera que lee los textos de Juan XXIII se va a dar cuenta que citaba profusamente a su predecesor Pío XII. Lo citaba profusamente. Pero obviamente muchos dicen, bueno, es muy rígido cuando él estaba gobernando. Convocó a un concilio ecuménico, todo el mundo creyó que iba a convocar a protestantes, evangélicos, luteranos, ortodoxos, todos a sentarse en la mesa y a hablar y decidir qué cosa iba a hacer la iglesia, y todos estos reformistas, entre comillas, se sintieron traicionados cuando el Papa, al decir ecuménico, dijo de todos los católicos, ¿no? O sea, universal dentro de la Iglesia Católica. Pero cuando muere, todo el mundo dice: Pablo VI es tan austero, tan silencioso, tan severo. ¿Qué diferencia? ¿Cómo era Juan XXIII, el Papa bueno, simpático, etcétera, etcétera? ¿No? Obviamente, cuando viene Juan Pablo I, dicen: Juan Pablo I está señalando cosas muy rígidas, ha criticado la teología de la liberación, ha dicho que hay que actualizar una verdadera reforma del concilio y no lo que ha sucedido con todos estos problemas. Y qué diferente que era de Pablo VI, cuando Pablo VI, 2 semanas antes de ser convocado a la casa del Padre, dijo: el humo de Satanás se ha infiltrado dentro de la iglesia. Se olvidan de eso y dicen: no, el Papa del Concilio, ¿no? Estuvo a punto de no firmar la encíclica Humanae Vitae, ¿no? Estuvo a punto de permitir el control de la natalidad entre los católicos y no lo hizo, lamentablemente, por un pelito, ¿no? Y luego, cuando muere Juan Pablo I, dicen: Juan Pablo II ha sido tan duro, ¿no? Todas estas reformas que está cambiando, qué diferencia era Juan Pablo I, que era el Papa de la sonrisa, y aparecen cartas inventadas falsas, que son una fantochada como la que nuestro querido lector nos envía como un excelente ejemplo de la distorsión de la verdad, ¿no? Y hoy en día, ¿qué cosa vemos? Nuestro Papa Benedicto XVI es comparado con Juan Pablo II como si Juan Pablo II hubiera sido un papa extremadamente liberal. Mira, él nunca se peleó con los musulmanes, nunca se peleó con los judíos, él sostuvo encuentros de reuniones en Asís, ¿no? A Benedicto XVI no le gustan tanto. Y en realidad esa es una técnica vieja en que los católicos no debemos caer, que es creer que existe una relación de ruptura entre un pontificado y otro, cuando hay en realidad una solución de continuidad. Todos los papas
siguen edificando y construyendo sobre las cosas que dijeron los papas anteriores. Lo mismo sucede con Benedicto XVI respecto del pontificado anterior y lo mismo sucedió con Juan Pablo I. Juan Pablo I jamás fue alguien que pensó en destruir a la iglesia y en convertirla en una payasada como esta supuesta carta, y los católicos tenemos que comprender que no tenemos que permitirnos ese complejo de inferioridad que nos hace creer que cualquier tontera que nos insulta, nos desprestigia, debemos creerla o darla por creíble siquiera. No, eso no debe pasar mientras no se nos demuestre lo contrario. Que tengas un buen día.